Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Ana Laura Magaloni, Jesús Silva Herzog Márquez y Blanca Heredia. Esta noche vamos a discutir dos temas muy polémicos. Primero, hablaremos de la entrega de 29 criminales mexicanos a Estados Unidos. Y después analizaremos la tensa, horrible reunión entre los presidentes Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió a Estados Unidos a 29 delincuentes relacionados con el crimen organizado. Los puso en aviones separados, los expulsó, no los extraditó, los expulsó del país, siendo ciudadano mexicano, y los dejó allá en territorio estadounidense. Todo parece ser que para quedar bien con el presidente Trump, quien está amenazando al país con imponer aranceles esta semana, mañana, para ser más precisos. Entre los reos que fueron enviados se encuentran peces gordos como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, hermano del Señor de los Cielos, y Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, él es ex líder de los Zetas y fundador del Cártel del Noreste. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida a los colaboradores Javier Tello, muy buenas noches. Buenas noches. Ana Magaloni, buenas noches. Jesús Silva Herzog Márquez, Hola, buenas noches. Blanca Heredia, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Muy Blanca? bien. Es que te quedaste así viéndome. Bueno, vamos a empezar. Y yo sí quiero empezar por la parte de la legalidad. Porque obviamente han sido muy pocas las voces que han dicho esto es completamente ilegal. Se inventaron, bueno, voy a empezar contigo, Jesús. Se inventaron no sé qué disposición de la Ley de Seguridad Nacional para expulsarlos y no extraditarlos. Muchos de ellos tenían amparos. En fin, se pasaron la ley por el arco del triunfo. Lo que habían criticado del Mayo Zambada, que se lo llevaron, lo hizo ahora el gobierno de México. Creo que es un paralelo relevante. Justamente la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido una y otra vez que la captura, el secuestro del Mayo Zambada fue una violación brutal de la legislación mexicana. Yo creo que esta es abiertamente una ilegalidad. La invocación de la Ley de Seguridad Nacional, del artículo 5, sí, pues de ninguna manera da fundamento a esta decisión del Ejecutivo, que es una decisión que también curiosamente se plantea como una decisión en donde la presidenta de la República no participa, sino que es el Consejo de Seguridad Nacional que vota y decide este traslado de estos criminales tan buscados por la justicia norteamericana. A mí me parece que esta es una decisión extraordinaria. Coincido contigo en que hay que advertir que esta es una de las formas en que se inaugura esta época en donde pues no hay ningún elemento de legalidad en la conducta del gobierno mexicano y no hay ninguna amenaza de que puedan corregirse estas violaciones. Pero advertías tú que esta es una entrega que trata de pues, evitar los aranceles que quizá dentro de unas cuantas horas se impondrán, independientemente de esta decisión del gobierno mexicano. Creo que también hay que considerar lo que ha trascendido y que me parece que significa una amenaza en otra órbita de las relaciones de México con Estados Unidos, que es la advertencia del secretario de la Defensa de los Estados Unidos de que si no recibe del gobierno mexicano indicaciones de que se toma en serio la lucha contra el crimen organizado, particularmente la complicidad de autoridades mexicanas con el crimen organizado,
el gobierno de los Estados Unidos, la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos está preparada para intervenir unilateralmente en el territorio mexicano. Creo que una medida tan extraordinaria como la que se anunció la semana pasada tiene que ver pues con este doble frente de amenazas que se ciernen sobre nuestro país, ¿no? Totalmente. Sí quiero hacer la aclaración que en el momento en que estamos grabando La Hora de Opinar, todavía no hay, todavía no tenemos la información de si va a haber o no aranceles mañana, ¿no? Estamos esperando a ver qué pasa. A lo mejor a la hora que ya salga, se transmita este programa, sí ya habrá esa información, pero no nos podemos, Ana Laura Magaloni, separar de ese tema porque pues parece que lo que quiere el gobierno de Claudia Sheinbaum es apaciguar al gobierno de Donald Trump, que dice no han hecho suficiente ni en migración ni en combate al narcotráfico, ¿no? Además, o sea, esta expulsión Sí, expulsión. Sí, expulsión o entrega. Expulsión y entrega. Yo creo que sucede en un contexto, o sea, que no es irrelevante en el contexto en el que estamos insertos. O sea, vean cómo está tratando, es capaz de hacer, ahorita vamos a hablar de Zelensky, es capaz de hacerlo de Zelensky, es capaz de alienar a toda Europa, es capaz de decirlo de Groenlandia. O sea, México está en un nivel expuesto a un riesgo que nunca antes habíamos. Entonces, yo no sé qué pasó en esa conversación para que México cediera a Caro Quintero, que hacía 40 años lo estaban tratando de... O sea, es difícil de juzgar si no sabes qué estaba de por medio en el debate de esas mesas y qué es capaz de hacer Donald Trump. Quiero decir que Felipe Calderón hizo lo mismo en el 2007. Estaban leyendo a Jorge fueron Fernández. 19. Fueron 14 de alto nivel. Estaba Ociel Cárdenas, claro, Ismael Higuera, y también los expulsó. Sí. Y los expulsó porque había distanciamiento, porque Fox no había apoyado la guerra de Irak. Y entonces había un distanciamiento. Y semanas después de esto se produjo la iniciativa Mérida, que fue un montón de dinero que vino hacia México para la estrategia de seguridad. Sí. Entonces, no sé, después de hacer esto, qué es lo que viene en el acuerdo de seguridad. Yo creo que, como bien lo dices tú, yo no creo que solamente tenga que ver con aranceles. Creo que tiene que ver con todos los frentes que tiene México abierto. Y hay uno muy fuerte, que es seguridad y narcopolíticos, digamos. Y quieren entregas y quieren cabezas. Sí. Y eso sí amenaza con desestabilizar a el partido Morena. O sea, y a Trump, cuando le preguntan, le dice, de eso se está encargando la procuradora de Estados Unidos. O sea, ni siquiera va a pasar por México. Entonces, yo no sé qué están frenando, cuál es la negociación, qué es lo que está pasando, pero no creo que tengamos una posición de igual a igual. Tenemos que ceder cosas porque lo que se nos viene a México, a diferencia de otros países, a México tiene un riesgo mucho mayor y además no solo un frente, tiene 3 frentes grandes y contundentes abiertos, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar después de esta entrega? Yo quiero ver. Este es un juego que está sucediendo mientras que estamos hablando. Digamos. Ahora, la amenaza, yo creo que podemos todos concordar que sí, la amenaza es enorme para México, pero ¿se justifica un acto así de que agarren a 29 ciudadanos mexicanos, de los peores ciudadanos mexicanos que hay? Pero tienen derechos, muchos estaban amparados, en fin, y agarrarlos, ponerlos en un avión y estás expulsado, vete de tu país. A ver, coincidiendo totalmente con Ana Laura, que nos hace falta, o al menos a mí, muchísima información sobre con base en cuál información está tomando sus decisiones el gobierno de México. Para mí, el título alternativo de esta mesa de hoy, hablando de los 29 expulsados y de las tarjeta roja y de lo que pasó el viernes pasado con Zelensky, el presidente de Ucrania y el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente de los Estados Unidos. El título podría ser una cita extraída de Tucídides, de la guerra del Peloponeso, que es: los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben.
Me parece que esta ha sido una frase, digamos, que ha utilizado el realismo político en relaciones internacionales históricamente para enfrentar este tipo de situaciones. Proviene de un caso dentro de la guerra del Peloponeso en la Grecia clásica, donde una pequeña isla se trata de enfrentar entre Esparta y Atenas y acaba totalmente destruida. Me parece que es interesante juntar los dos casos. ¿Se justifica o no se justifica en función de qué valores? Es la pregunta, ¿sí? Tú dices los derechos de estos criminales. Sin que yo no duda, estoy defendiendo a esos criminales. Pero me parece que no. es la discusión que siempre tenemos que dar cuando vemos una asimetría de poder y está en riesgo tanto como lo que está hoy en riesgo en México o lo que está en riesgo en Ucrania. Desde mi punto de vista, lo que corresponde es que los débiles hagan lo que deben. Si lo hacen y con ello se salvan el país. Los melios, los de la isla esa, de la guerra del Peloponeso, decidieron que no, que como tú, por diferentes razones, o ahora los europeos que alaban mucho lo que hizo Zelensky, consideran que está muy bien ser digno, aunque sea en la tumba. Yo no soy partidaria de esa idea. Ah, caray. Bueno, eso que has puesto sobre la mesa es un tema de debate. Sin duda, o sea, de eso estamos aquí. Vale la pena vivir postrado, aunque vivas. A ver, es muy O complicado. sea, el esclavo, más le vale al esclavo vivir en la esclavitud que no vivir. A ver, primero estamos hablando de estados, de países, no de individuos. Es muy importante decirlo, ¿sí? Segundo, no está claro. Hay veces que las políticas de apaciguamiento, veamos todo lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra en particular, primero apaciguando a Hitler, pues no funcionó. Al final acabó más o menos bien la cosa a un costo gigantesco. Pero simplemente con una disparidad de poder de este tamaño, que es parecida, ¿sí?, a la de la isla de Melos o Esparta, realmente sí me parece que pues hay que plantearse esa pregunta y es la que seguramente se está planteando el gobierno. Pero si aceptamos eso, mañana aceptamos que mañana vengan por Blanca Heredia y digan, ya no nos gustó Blanca Heredia, expúlsenla del país. ¿Quién sabe? Y bueno, ¿quién sabe? Es caso por caso. En política es las circunstancias, caso por caso. Eso es todo es el generalizar, contexto. pero tienes razón de dónde va a estar el límite. Esa es muy buena pregunta. A ver, Javier, éntrale, porque... Coincido en que el contexto es mucho más amplio que aranceles. O sea, la amenaza, como decía ahorita Ana Laura, la amenaza es en todos los frentes que tenemos con Estados Unidos, no solamente el comercial, y yo creo que esto responde a ese contexto en general. Sin embargo, no creo que sea parte de una negociación. Al final dijiste una cosa un poquito distinta, y yo coincido con esa cosa un poquito distinta. Es decir, estamos cediendo, entregando 29 cabezas en una bandeja a cambio del derecho para poder tratar de a ver si nos dejan negociar algo. Pero esa es la situación. Ahorita, hasta el momento. Sí. ¿Y qué pasaría si no los entregas? No lo agradeció Estados Unidos tampoco. Pero no necesita agradecerlo. Sí. Creo que la referencia a la Ley de Seguridad Nacional es, independientemente del lado técnico de que si el artículo no sé qué y el apartado no sé cuánto, es una referencia a que lo que justifica hacer algo así es la seguridad nacional. Esa es, digamos, la justificación moral que haría diferente a llevarse a Leo Zuckerman o a Javier Tello de llevarse a los que se están llevando en el contexto en el que se lo están llevando. Que si eso tiene un respaldo técnico legal, no sé. No conozco la Ley de Seguridad Nacional, no lo tiene. Pero vamos a decir que no. Pero, digamos, es la justificación moral. Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Lo que yo sí diría es que hay que tener cuidado de no envolverse en la bandera del derecho, del Estado de Derecho. Javier. No, ahí te va. Uno, sobre todo en el tema de las extradiciones, nunca han sido un tema legal realmente. ¿Por qué el Caro Quintero nunca había sido extraditado? Sí. Una decisión política. Y de hecho, desde el inicio las extradiciones han tenido este papel político. A unos les gusta, a otros no les gusta, depende, a cambio de qué, un tema legal y siempre se cumpla un procedimiento legal. En fin, pero siempre han tenido un fuerte componente político diplomático hacia adentro de México, pero sobre todo de cara a Estados Unidos. Y en ese sentido, esta decisión embona perfecto en esa lógica. A mí
me preocupa por las razones que a ustedes les preocupa, pero entiendo esta lógica de seguridad nacional porque sí creo que está en juego la seguridad ¿Te nacional. puedo hacer una pregunta? ¿Por Sí. qué no lo extraditaron? ¿A quién? ¿Al Caro? A Caro Quintero. Porque no les convenía. A lo largo de la historia, No, ahorita sí, No, que no. dijeron el viernes, en lugar de expulsarlo, extradítalo, que firme el canciller y vámonos que lo Es el extradite. juez. Porque yo he visto que a veces hacen extradiciones. El juez tiene que firmar. Bueno, por eso, pero pues buscas al juez y, en fin, se puede. Si es político, ahorita se puede estaríamos arreglar. hablando de extradiciones a modo, donde se Amparos. saltaron no sé qué, etcétera, Con la etcétera. diferencia que no le pueden cargar la pena de muerte a Rafael Caro Quintero. Ahora sí. En efecto, Bueno. en efecto. Pero eso es un problema, yo te diría, olvídate de la parte moral, yo igual que tú estoy en contra de la pena de muerte, pero además lo que provoca para México es un problema de que hay un gigantesco incentivo para 29 criminales del más alto nivel de negociar con Estados Unidos para que Totalmente. no los ejecuten, ¿no? Entonces, eso se vuelve un serio problema. Si los mandas allá con la garantía de que no los van a ejecutar, ese Ya incentivo no está cantan presente. Cantan menos o cantan otra cosa, ¿no? Sí. Pero el tema del Caro Quintero, de la extradición del Caro Quintero históricamente, es 100% política, ¿no? Tenía que ver con la manera en que se llevaron al doctor Álvarez Machain, Sí, claro. tenía que ver con la acusación que había por parte de Estados Unidos del involucramiento de funcionarios públicos del más alto nivel, tenía que ver con la réplica mexicana de que, a ver, aquí también está involucrado Estados Unidos con Irán contra, en fin, todo el tema del Caro Quintero y de la extradición del Caro Quintero es eminentemente política. La ley tuvo poco que ver, y los procedimientos legales tuvieron poco que ver con esa decisión, ¿no? Otra vez, eso no... Para nada estoy diciendo que se vale saltarse la ley. La justificación... Sí, estás diciendo Sí, que no, vale la pena saltarse la ley, Javier. no. Lo que nos estás diciendo es que la ley ha sido irrelevante en tanto que estas decisiones han sido de poder, han sido decisiones políticas. Yo creo que es muy importante el encauzamiento de esas decisiones políticas a través de la ruta de la ley. Lo que nos estás diciendo es que es irrelevante y que tan trivial es la ley ahora como lo era antes. No. Yo sí creo que es relevante el hecho de que se encauce a través de las normas. Perdón, yo estoy diciendo que la ley, claro que es relevante. Pero no mucho. No, lo que estoy diciendo es que si uno tuviera que justificar, y por eso usa la ley de seguridad nacional, si uno tuviera que justificar moralmente, yo no estoy diciendo que yo acepto esa justificación Pero moral. la justificación de la ley de seguridad nacional por el título de la ley, ¿o qué disposición, qué facultad, qué norma? Si se está invocando la ley es porque se va a invocar en términos de las normas concretas, no del título de la ley de seguridad nacional. Mira. Y me parece en ese sentido que no hay ninguna justificación, no hay ni siquiera el intento de justificar normativamente esta decisión. No. Lo que se dijo en la conferencia de prensa es, lo hacemos porque nosotros creemos que esto salva a la patria. Pero no hay ni siquiera el intento de justificarlo normativamente. Y hay incluso un argumento que a mí me parece extraordinariamente delicado y que creo que es un golpe en el pie del gobierno de México en su pretendida defensa de la soberanía nacional, que es, tenemos un poder judicial en el que no podemos También, confiar. claro. Nosotros no tenemos un poder judicial, llévenselo, porque ustedes sí pueden juzgarlo. Ese es un argumento fantástico para el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, que está seguramente viendo en dónde puede quirúrgicamente intervenir en el territorio mexicano. Ese argumento, que no es el argumento de nosotros estamos haciendo esta decisión histórica, estamos tomando esta decisión histórica en aras de la cooperación, de construir confianza, de la necesidad de tener una estrategia común con los Estados Unidos, sino nosotros confesamos nuestra incapacidad como Estado. Me parece gravísimo el Déjame argumento nada más hacerle las preguntas a ustedes dos. que usó la presidenta Claudia Sheinbaum. Que Gravísimo. responda, porque me Javier. voy a tardar No, quiero quitarle- responde y ahorita. Uno, esto de justificar legalmente, técnicamente, yo leí las justificaciones técnicas legales de la tortura por parte del gobierno de Bush hijo. Se justificó legalmente. Híjole, yo creo que esa justificación legal técnica le hizo muchísimo más daño al Estado de Derecho de Estados Unidos que si no se hubiera justificado, si nada más lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque nada más haberlo hecho hubiera sido una aceptación tácita de que estaba mal lo que estaban haciendo.
pero había una necesidad de Estado. Y luego tenemos un debate de si la moral pública, la moral de Estado, es diferente a la moral normalita. Y en este caso, es mejor que sea cínicamente la política no sé, del gobierno. Ya les va mi pregunta. Ustedes tienen que recomendarle, tú ya le recomendaste a Claudia de ir a Mar-a-Lago, ahora le tienen que recomendar, ahora le tienen que recomendar a usted. Esta es la situación como la entendemos, tenemos la información que tenemos. Y viene García Harfuch, vamos a decir que es García Harfuch, y dice, señora presidenta, se me ocurre lo siguiente. Tenemos 29 criminales que ellos quieren. Démosles. No, le dice la presidenta, pero eso sería violentar el Estado de Derecho. Bueno, sí, pero, o sea, ¿qué le recomendarían ustedes dos que hiciera? Bueno, ¿a cambio de qué? O sea, ok, Donald, yo te mando los 29, pero ya con eso ganamos otro mes. O sea, a cambio, la famosa What is in it for me, ¿no? Pero o sea, ya te yo lo contestó, que gano. Javier, ya te lo contestó. ¿Qué? Un boleto para a lo mejor quizá negociar alguna cosa. Eso es lo que gana. No me gusta. Ok, está bien, entonces, ¿qué le No, recomiendas? pues está muy bien. O sea, no veo el beneficio. Ninguna veo el seguridad de que haya un compromiso Esa del fue otro la lado. posición. Regalaste algo. Yo tengo otra pregunta. A ver, ¿Ustedes venga. creen, de verdad creen, que hicieron una cosa así, nada más por complacer? ¿O había muchas broncas que estaban negociando ahí abajo? A ver, o sea, ¿de verdad ustedes creen que son así delimitados? Que se sientan a hablar con estos y dicen, sí, ahorita les mandamos los 29, o están en un contexto realmente complicado donde las amenazas son bombas de los carteles para México, trato inhumanitario a migrantes, o sea, yo sí creo que no estamos en una posición de igualdad con Estados Unidos. Tenemos unos pero eso riesgos sin duda. expuestos y que la gente que está ahí está negociando por los intereses de nosotros, de los mexicanos, y por algo así de grave. Y ellos sabían que se los iban a criticar por todas estas razones, porque no está justificado, porque mandaste a todo, porque te estás sometiendo. Y lo hicieron en un acto rapidísimo y ya lo sabían. ¿Qué había de por medio? Pero, a ver. ¿Por qué lo hicieron así? A mí me parece que podemos aquí especular Sí. 18,000 cosas. Sin esa información de qué es lo que estaban viendo de riesgo y qué frenó, porque sí ha de haber frenado algo lo de los 29, que no sabemos, No sé, porque este es un fíjate. juego A ver, repetitivo. Digamos. A ver, porque tú lo sacaste en algún programa de que había que leer The Art of Deal y cómo le hace Trump. Trump te pone o sea, es un Te realista, arrodilla. te pone de rodillas, y si te puede poner más de rodillas, te lo pone. O sea, Y además, si si puede lograr que tú cambies tu comportamiento en el sentido que él quiere, sin tener que él hacer más que amenazarte, Exacto. eso es lo ideal. ¿Cómo ganas esa situación? ¿Cómo gana? Volviéndote creíble, ¿sí? Porque si de entrada yo te digo, ahorita voy a aventar esta mesa por los aires, ay, te ríes. Pero si resulta que la aviento la mesa, ya voy ganando credibilidad. A eso se dedicó las primeras semanas Trump. No ha hecho nada. Han sido puras amenazas. No ha aventado la mesa. Sí puso los aranceles para China, sí los puso. Por eso, ¿sí? pero para México no ha aventado la No, mesa. para México no, pero estoy hablando, en general, él está mandando mensajes de que sí son creíbles sus amenazas. Y pues le han funcionado, ¿verdad? O sea, no es que haya no tenido éxito. Entonces, me parece que eso es lo primero que hay que pensar en términos de cómo opera Trump. El caso de Zelensky ya lo vamos a analizar porque creo que tiene otras aristas. Pero déjame volver lo que mencionaba Ana Laura de nuevo. Yo creo que hay otra dimensión que valdría la pena al menos poner sobre la mesa, sobre la decisión del gobierno de México de expulsar a estos 29 criminales. Que, por cierto, nada más ahí, en los últimos 3 años, los jueces mexicanos han liberado a 70 Sí, lo sacó ayer en el Universal. ¿sí? Sí. Porque están mal armados sus casos, Blanca. Bueno, por la razón que Bueno, sea, pero muchas hay distintas razones. Sí, bueno, por muy distintas razones, pero el caso es que Hasta hay por los jueces alguna base amenazados, ¿eh? empírica, También, ¿sí? pues sí. que justifica la aseveración de que el sistema de justicia no está haciendo buen trabajo de poder aplicar el Estado de Derecho a los narcotraficantes. Pero regreso. Efectivamente, el hecho de sacar de México, de expulsar a 29 criminales de alto nivel que tienen mucha información sobre cómo operaban y cómo han operado históricamente con diferentes partes del Estado mexicano a nivel local y a nivel federal, plantea problemas para el gobierno de México, eventualmente y concretamente
ya no sé si lo mencionaba Javier, pero varios lo han mencionado, para la presidenta en términos de los equilibrios internos de su partido. Pero ¿y qué tal si suponemos que no es tan mala noticia para la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué? Lo de los 29. Exacto, porque hay, yo creo que bastantes indicios de que el cambio que está dando en materia de seguridad, ya desde antes de las amenazas de Trump, es muy fuerte en relación al gobierno de su antecesor. Eso es cierto. Ahí tienes un punto de que hay un rompimiento. Hay un rompimiento Con muy el claro. pasado. Bueno, desde luego, Eso. si te gustaría más esa palabra, digamos, hay una diferencia clarísima con respecto a la política de seguridad del presidente López Obrador, y se juntan nada más Sí. dos cosas. Sí. Desde luego, una política de mucho menos disposición a negociar o soslayar qué es lo que esté haciendo sí. el crimen organizado, Tolerar, sí. mucho más de estrategia de coacción, de enfrentamiento y de terminar incluso con organizaciones, que eso sería un rompimiento histórico con todos los presidentes Eso sí antes, es un- incluyendo Felipe Calderón. En ese contexto, quizá no sea tan costoso internamente para la presidenta Sheinbaum, porque tiene, en un sentido, la justificación perfecta. Es una amenaza externa la que me está llevando a esto, y esto efectivamente debilita las redes Lo y las aprovecha. complicidades. Lo aprovecha. O sea, hay un beneficio para ella Yo creo que interno. potencialmente podría haber un beneficio interno en el tema que, desde mi punto de vista, es el número uno, seguido muy lejos por los otros, De la para la seguridad. presidenta Sheinbaum, que es la seguridad. ¿Les Y la- convence? A ver si... A ver, yo además agregaría una cosa. En materia de seguridad, o sea, a diferencia de los aranceles, donde a México y de los migrantes, donde le cuesta a Estados Unidos, mandar drones a México y dispararle a las organizaciones y desestabilizar en violencia el territorio nacional le cuesta cero a Trump. Es popular allá. En cambio, tanto aquí un los poquito. Y en cambio los migrantes y los aranceles es costoso en Estados Unidos. Hay una diferencia muy importante cuando negocias seguridad y lo que ellos planean hacer en seguridad que cuando estás negociando las otras dos. Y yo creo que sabiendo esa diferencia, que en este carril Trump no tiene nada que perder. Mandándole drones, invadiendo la frontera, sacándose a políticos y juzgándolos allá. Quizá esta fue una forma de frenar la retaguardia más ruda que se venía después de esto. Ahora, y no lo vamos a saber, ¿eh? Sí es cierto lo que decía Chucho, de que con estos argumentos se, de alguna manera, legitima el discurso en Estados Unidos de que nosotros no podemos con esto. Nosotros les tenemos que lanzar la pelota para allá porque aquí no hay los jueces, no hay la infraestructura, en fin, ¿no? Yo no creo Javier. que Ese era el argumento, uno de los argumentos. Están juzgados y condenados en México, perdóname. Pero O sea, lo que más teme un narcotraficante Sí, es que mexicano es Sí, que lo pero no quiere extraditen. decir que el sistema no pudo. Estos están juzgados y encerrados en vemos México. Aunque lo que a dice el gobierno juzgar- es que los iban a soltar. A juzgar por el crecimiento de Ya las estaban- eran organizaciones sentencias criminales, firmes. Sí. yo creo que pues no ha servido mucho el sistema de justicia, la verdad. A ver, Javier. Yo me acuerdo perfecto el debate que hubo fue con Salinas, empezó el debate sobre las extradiciones y uno de los argumentos en contra de la extradición en general es que precisamente era un reconocimiento del Estado mexicano de que no podía Sí, sí. hacer justicia Sí, sí. dentro de su territorio. Obviamente no estoy hablando de cierto tipo de extradición, estoy Sí. hablando de extradiciones en contra de narcotraficantes, etc. Ese era uno de los argumentos, yo creo que es un gran argumento, es un argumento que de hecho yo comparto. Te estás dando por vencido en cierto sentido de no poder arreglar las cosas aquí en México. Es un poco, yo te digo, lo que pasó con nuestras escuelas y nuestro sistema de salud. Apenas si te vas a darle un seguro de gastos médicos mayores a los funcionarios públicos en vez de que se atiendan en los hospitales del Estado, te estás dando por vencido, estás abandonando sistema. una función básica que tiene el Estado. Entonces, ese argumento para mí se me hace muy grave. El argumento que utilizan, además del moral, en este caso no técnico legal, el moral de la seguridad nacional, en efecto dicen, y además nuestro sistema de justicia no funciona. Se me hace un pésimo argumento A mí también. en todos los sentidos. En todos los todos sentidos. los Y sentidos. creo que era Tal vez innecesario y tal vez lo usaron por una cuestión político-electoral, Claro, etcétera, en la trataron, coyuntura. sacaron raja. Error. Yo creo que no era necesario hacerlo. Ahora podríamos Pero, discutir. pero el punto que hace Ana Laura a mí me parece crucial. Esta es una decisión histórica, extraordinaria,
que está realmente a expensas de la evaluación caprichosa del otro lado de la frontera. Es decir, esta no es una decisión que se hace en una conversación en donde se dice vamos a tomar esta decisión, incluso en desigualdad, pero con el reconocimiento de que hay un gesto que va a significar un cambio en la política del otro lado. Esta no es una... No estamos en una plataforma... Tú no sabes lo que había en esa mesa. De negocio. Precisamente, no sabemos qué es lo que está en esa mesa. Seguimos no sabemos amenazados hasta ahorita. qué es lo que hay en esas llamadas. Y por eso es difícil de no juzgar. hay una perspectiva de confiabilidad de lo que puede haber del otro lado en términos de reconocimiento de esos gestos. En ese sentido, pues la condición mexicana es de una vulnerabilidad terrible. Ahora, Antes y no se después nos de olvide mandarlos. que después de esto dijeron, nosotros queremos políticos. O sea, ya, qué bueno que nos mandaron a Caro Quintero y al Z40 y etcétera, pero nos falta el eslabón de los políticos. Y la otra cosa ¿En es... quién están pensando? ¿Qué los va a dejar satisfechos? ¿Presidentes municipales? ¿Gobernadores? A ver, ¿Expresidentes? yo creo que esa pregunta puede ser interesante. Mi impresión es que la forma de actuar de Trump es justamente nunca dejar claro qué es lo que lo tendría ya satisfecho. Sí. Ese es parte del poder. Claro. Por ejemplo, lo que hizo con el alcalde de Nueva York. Sí. Le pide el Departamento de Justicia, dominado por Trump, Sí. a la persona, jueces que habían iniciado averiguaciones en contra de Adams, de este Sí. alcalde, por temas de corrupción, que suspendan. Muy importantísimo, no que cancelen esas averiguaciones, que las suspendan, las dejamos ahorita así, en suspenso, Sí. para que yo pueda seguir logrando que este señor haga lo que yo, Trump, quiera. Sí. Y no le digo, porque esa es parte de la magia, digamos, de cómo opera Trump, yo no te digo exactamente qué se requiere para que te cancele ya esa amenaza. Mejor te la dejo vaga. ¿Por qué? ¿Por qué la deja vaga? Porque eso le da más poder a Trump. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a un tema, pues sí que está relacionado, porque digo, si a México está amenazado, Bueno. pues digo, los señores de Ucrania están en una situación aún más vulnerable porque están en una guerra y lo que vimos el viernes pasado, pues bien vale la pena analizarlo en un momento más.